Evidencias del crimen. La desaparición en la costa de Esmeralda. El lunes 3 de julio del 2006, en Cancale, Ille-et-Vilaine, cerca de las 14 horas, Benoit Piet se presenta en la estación de policía para denunciar la desaparición de su esposa, Adaline, de 34 años, de la que no ha tenido noticias desde el día anterior. Pues de comprobarlo, los policías están convencidos de que la joven no se había presentado a su cita el día anterior. Es preocupante que esta madre de 7 hijos se haya ido sin su teléfono móvil. Lo único que se llevó son sus papeles y algo de dinero. Pero Adaline no regresó a su casa en Gunières, un pequeño pueblo a unos 15 kilómetros de Cancale. Sus hijos, muy preocupados, registraron su casa la noche anterior y todas las pertenencias de su madre estaban allí. Para los policías no hay razón para preocuparse demasiado. Dos días después, todavía no hay noticias de la joven. Los policías de Cancale se trasladan a la casa de la familia y ahí Benoit les informa que su esposa había regresado a casa con total discreción y se ha vuelto a marchar. Adaline parece haber regresado a casa en la noche del lunes 3 al martes 4 de julio. Su marido informa a los policías de un importante testimonio que había escuchado en el pueblo. Es simplemente una desaparición voluntaria de una mujer que ha decidido dejarlo todo. Benoit explica a los policías que la pareja está en proceso de divorcio y les entrega un pequeño cuaderno que pertenece a su esposa. Pasan semanas y meses y la madre sigue sin aparecer. Ahora, a cargo de la investigación, los policías de Saint-Malo interrogan primero a los testigos del caso, empezando por el comerciante que aseguraba que había visto a Adaline comprar tabaco el lunes 3 de julio. Mientras continuaban sus audiencias, los investigadores se enteraron de que Adaline solía salir por la noche a dar un paseo por la carretera nacional. A finales de septiembre del 2006, 3 meses después de su desaparición, los policías deciden publicar la foto de Adaline en la prensa, acompañada de un aviso de búsqueda. Para comprender cómo esta madre de familia numerosa pudo desaparecer tan repentinamente, los policías de Saint-Malo examinan su vida y su personalidad. Todos los testigos entrevistados están sorprendidos de que ella pudiera irse sin sus hijos. A los 34 años, Adaline es una madre de tiempo completo. Tiene 7 hijos entre los 2 y 15 años. Pero muy pronto, las discusiones comienzan entre la pareja. Además, Adaline y Benoit no tienen el mismo enfoque sobre la educación de sus hijos. Otra fuente de conflicto es que la pareja está experimentando importantes dificultades financieras. Los policías se enteran de que 6 meses antes de su desaparición, Adaline había decidido pedir el divorcio. A partir de entonces, las tensiones subieron un poco. Los cónyuges se evitan el uno al otro en la medida de lo posible e incluso tienen habitaciones separadas. Después de 15 años de convivencia, la pareja se separa. Las investigaciones sobre la vida de Adaline continúan. Es entonces cuando el 20 de septiembre del 2006, 3 meses después de su desaparición, su marido se presenta espontáneamente ante los policías con una nueva información. Los investigadores encuentran rápidamente a este famoso Daniel. Vive en Saint-Malo, a 10 kilómetros de la Gunières, donde vive la familia Piet. Al llegar a su casa se encuentran con su esposa y les dice que se están divorciando. La policía parece tener por fin una pista, pero el hombre sigue siendo imposible de rastrear. Unas semanas más tarde, la esposa del misterioso Daniel aparece de nuevo. Su marido se encuentra en un hospital parisino. Los investigadores fueron inmediatamente a interrogarlo. Todos los recibos confirman que el hombre no puede ser el amante de Adaline.
Pero entonces, ¿quién escribió la famosa postal que supuestamente él mandó? En varias ocasiones, los investigadores sienten que el marido de la mujer desaparecida les estaba dando pistas que no conducían a ninguna parte. Cuando el hombre está cada vez más en la mira, los policías descubren que el divorcio entre Benoit y Adaline se había vuelto extremadamente conflictivo. Las entrevistas con los familiares de la pareja también revelan el preocupante comportamiento de Benoit desde la solicitud de divorcio de su esposa. Varios testigos incluso afirman que la vida de la pareja no ha estado libre de violencia doméstica. Durante años, Adaline soportó la violencia de su marido. Y si había decidido pedir el divorcio, era porque el hombre era igual de brutal con sus hijos. Los investigadores son cada vez más escépticos respecto a Benoit. Fue entonces que unos días después, los policías no pueden identificar a la persona que llama, pero se toman muy en serio estas declaraciones. El 25 de septiembre del 2006, casi 3 meses después de la desaparición de Adaline, se abrió una investigación judicial por secuestro y desaparición. Al día siguiente, los equipos de investigación llegaron a Lagunière. Los perros de la gendarmería están entrenados especialmente para encontrar restos humanos. Las investigaciones continúan en el resto de la casa, y ahí los investigadores notan un detalle intrigante. Los policías se sorprendieron mucho al descubrir el extraño lugar en el que Benoit se había instalado alejado de la casa de la familia. Las investigaciones siguen su curso. La casa es cubierta de luminol, un químico que permite que aparezcan rastros de sangre, incluso después de la limpieza. Aunque estos registros no revelan ningún rastro sospechoso, los investigadores deciden poner bajo custodia a Benoit. Los policías empiezan por interrogar a Benoit sobre la violencia doméstica denunciada por la hermana de Adaline. Después se cuestiona al hombre sobre la cronología precisa de sus actividades durante el fin de semana en que su esposa desapareció. Benoit dice que a la mañana siguiente salió de su casa sin ver a su esposa. Fue hasta que regresó al final del día que se enteró por una de sus hijas que Adaline aún no había regresado. Después de comprobar su coartada, los policías tienen que enfrentarse a los hechos. No tienen pruebas en su contra. Tras una detención provisional, Benoit es puesto en libertad. El misterio que rodea la desaparición de su esposa permanece intacto, sobre todo porque la convocatoria en la prensa de algún testigo o información no ha tenido éxito. Los meses pasan y los policías aún no tienen pruebas para saber si Adaline está viva o no. El 18 de diciembre del 2006 se creó una unidad especial dedicada a este caso. 7 policías empezaron toda la investigación desde cero. El objetivo es reexaminar todas las teorías una por una, empezando por la del accidente. Durante 3 meses, 195 masas de agua y 71 pozos fueron inspeccionados entre Lagunière, Cancale y Saint-Malo. Pero eso no es todo. Desafortunadamente, nadie recuerda nada en absoluto. Además, los investigadores se enfrentan a otro problema. La investigación iniciada por la nueva unidad de investigación sigue sin dar frutos. A continuación, los policías hicieron un segundo llamado en la prensa para que se presentaran testigos, pero de nuevo, no tuvieron resultado alguno. 1 año y medio después de la desaparición de Adaline, la investigación se encuentra en un callejón sin salida. Los policías no quieren excluir que Adaline siga viva. Puede haber huido para intentar encontrar a sus padres biológicos, pues la joven tuvo una infancia extremadamente caótica y dolorosa. Sus padres adoptivos la rebautizaron como Adaline. Es la 7ª hija adoptada por esta extraña pareja que no le da afecto ni educación. La familia se instaló en Saint-Benoît,
no lejos de Cancale, en el castillo du Colombier. Los investigadores decidieron investigar esta pista y registraron el castillo de Colombier, pero Adaline no está ahí y no se ha encontrado ninguna prueba de su paso. Los policías siguen pensando que la joven pudo haber ido en busca de sus padres biológicos. Los investigadores logran identificar que los padres biológicos de Adaline viven en Niza. 2 policías se dirigen ahí inmediatamente, pero la pareja les explica que la joven nunca apareció. Para estar seguros, los policías registran la casa, pero no encontraron rastro de la joven y sigue desaparecida. Hace ya más de 2 años y medio que la joven madre desapareció. Y los policías de la sección de búsqueda de Rennes han seguido todas las pistas posibles. Todas menos una, la del marido Benoit. Los investigadores decidieron entonces volver a entrevistar a los hijos de la pareja, pero por primera vez escucharon a los niños más pequeños de entre 8 y 12 años. Fue entonces cuando uno de ellos, de 10 años de edad, hizo una revelación más que inquietante a los investigadores. El día anterior a la desaparición de su madre, el niño no solo despertó por una disputa entre sus padres, como explicó Benoit a la policía, sino que también escuchó algo mucho más inquietante. Otro factor decisivo es que hasta ahora los investigadores estaban convencidos de que los hijos de Adaline habían visto a su madre salir de la casa el domingo para ir a la estación de policía, pero con estas nuevas declaraciones esa certeza se rompe. Entonces, Adaline fue vista por última vez, no el domingo, sino el sábado por la noche. Los investigadores deciden revisar los registros telefónicos de su esposo durante la noche del sábado al domingo. El 10 de junio del 2008, Benoit es detenido. Y esta vez los policías tienen suficiente información para intentar desestabilizarlo. Si Benoit afirma que su esposa regresó a casa la noche del 3 de julio, algo no tiene sentido, porque desde el principio de la investigación, la vecina de la pareja dijo a los policías que ella estaba presente cuando el hombre notó la desaparición de los famosos marcos fotográficos. Sin embargo, está segura de que fue el lunes 3 de julio. Benoit admite haber tomado 10 cervezas esa noche. Por lo tanto, los investigadores deducen que cuando regresó a su casa estaba borracho. Sintiéndose acorralado, el hombre deja de responder a las preguntas. Los investigadores deciden tomar un descanso. Después de 1:30, se reanuda el interrogatorio y esta vez el hombre comienza a hablar. Casi en trance, Benoit describe el rostro de su esposa, sus ojos exorbitados y su lengua colgante. Los investigadores quieren aprovechar la detención para obtener más información del ahorcamiento. Es entonces cuando Benoit le cuenta a los asombrados policías sobre la asombrosa secuencia de los acontecimientos. Sintiéndose sospechoso, el hombre desenterró los restos de su esposa y los hizo desaparecer en el horno de pan del jardín familiar. Un equipo científico es enviado inmediatamente a la casa de los Piet, donde toman muestras del lugar donde Benoit dice que enterró el cuerpo de su esposa y luego del horno de pan del jardín. También se recolecta un misterioso polvo blanco de la cochera de la familia. Ahí mismo los investigadores incautan una bolsa etiquetada como cal viva, pero Benoit afirma que nunca ha utilizado esta cal viva. Todas las muestras y los artículos incautados se envían al laboratorio para su análisis. Benoit es acusado de asesinato de su cónyuge e inmediatamente encarcelado en la prisión de Saint-Malo, mientras que los 7 hijos de la pareja son colocados en hogares temporales. Sea cual sea el escenario de la tragedia, está claro que Benoit escondió la verdad durante casi 3 años. Para entender su comportamiento, el juez ordena entonces una evaluación psicológica. El psicólogo Olivier Coldefy entrevistó a Benoit en la cárcel. Así descubrió la infancia caótica del sospechoso. El padre de Benoit, un pescador,
estaba en el extranjero la mitad del año y cada que regresaba era extremadamente violento con su hijo, mientras que su madre, quien era alcohólica, murió cuando Benoit era un adolescente. Desde la infancia, Benoit se aísla del mundo exterior y desarrolla una verdadera paranoia. A los 16 años, Benoit decidió abandonar la casa de sus padres. Cuando conoce a Adaline, vive solo, recluido en un remolque abandonado. El hombre incluso le confió a un experto que veía a Adaline como la madre que no había tenido y que era su esperanza de rehabilitación. De hecho, cuando Benoit se da cuenta de que su pareja está fracasando, su decepción es inmensa. Desde entonces el hombre se encerró en su universo y desenterró el hacha de guerra. Pero frente a los investigadores, Benoit persiste. Afirma que no mató a su esposa. Para hacer avanzar la investigación, el juez de instrucción se basa en gran medida en los análisis de muestras tomadas del jardín de la familia. Comenzando por los huesos, los expertos determinarán si pertenecen o no a la mujer desaparecida. Al comparar las pruebas genéticas de los huesos con el ADN de la madre biológica de Adaline, los resultados son claros. Ya no hay dudas. Los huesos encontrados son los de Adaline. Pero otros resultados llegan al escritorio del juez. Se trata del polvo blanco encontrado en el jardín en el mismo lugar donde fue enterrada la joven. En la cochera de la casa se descubrió una bolsa de cal viva y Benoit juró que no la había usado. Claramente mintió. Otra pista confirmará que usó cal viva para ocultar el cuerpo de su esposa, al igual que las pequeñas piedras blancas que Benoit había identificado como yeso. El análisis de estas piedras revela que contienen sulfato de calcio, es decir, una mezcla de cal y azufre. Para los expertos, la presencia de azufre es un indicador muy significativo. Gracias a los informes de los expertos, los investigadores tienen ahora pruebas de que Benoit roció el cuerpo de su esposa con cal viva antes de enterrarla. Según él, quemó los restos del cuerpo, pero no todos. Los análisis realizados en el horno de pan confirmarán sus afirmaciones. El 3 de octubre del 2008, más de 2 años después de los acontecimientos, se llevó a cabo una reconstrucción en presencia de un médico forense y de Benoit. El objetivo es determinar si su esposa realmente se ahorcó como él dice. Con una cuerda idéntica a la de Adaline, la escena del supuesto suicidio se reproduce como Benoit afirma haberla descubierto. La policía usa un modelo de la misma altura y peso que la joven, pero muy rápidamente, el científico forense nota una primera inconsistencia en estas declaraciones. Eso no es todo. Tan pronto como el policía simula el ahorcamiento, finalmente una última pista confirma que no hubo nadie colgado de esa viga. Con una pequeña marca verde, Benoit había indicado con precisión dónde estaba supuestamente sujeta la cuerda. Y en ese lugar, la viga está perfectamente intacta. Gracias a esta reconstrucción, los policías tienen ahora la prueba de que el escenario del suicidio es materialmente imposible. Según ellos, Benoit ciertamente mató a su esposa estrangulándola. Si el hombre describió a la víctima con la lengua colgante y sus ojos exorbitados es porque realmente la vio así. En ausencia del cuerpo de Adaline, los policías no tienen forma de probar que Benoit estranguló a su esposa. Sin la confesión de Benoit, los policías y los magistrados no tienen certeza sobre el escenario preciso de la tragedia. La tesis más plausible sigue siendo la de estrangulación. Para los investigadores todo encaja. El hombre describió la cara de su esposa después de un estrangulamiento. Ya lo había intentado varios años antes y el día de la tragedia se fue a casa muy borracho.
Siguiendo ese escenario, podemos imaginar cómo reaccionó Benoit después de matar a su esposa en un estallido de violencia. Pero el 6 de enero del 2009, 3 años después de la tragedia, el juez intercepta una carta dirigida a Benoit en la cárcel. El juez de instrucción cita entonces a Benoit para interrogarlo sobre este tema. Lo confronta ante la confesión de su compañero de celda y es entonces cuando el hombre comienza a llorar y entrega una nueva versión de los hechos. Benoit no da más detalles sobre estos misteriosos hombres y el juez no cree en absoluto en esta nueva historia. Para probar que el hombre está mintiendo, una vez más ordena un peritaje de la escritura de la carta anónima. Entonces el experto designado compara esta carta con las cartas escritas por Benoit y sus conclusiones son definitivas. Una vez más Benoit miente. Él es quien escribió esta carta. Pero algunos expertos en escritura también son grafólogos. Analizando la escritura del sospechoso, estos pueden por lo tanto deducir aspectos de su personalidad. El caso de la persona desaparecida en Cancale pasará a la historia como una investigación verdaderamente extraordinaria. Primero, porque tuvo lugar en una familia de 7 hijos. Otro aspecto que también hace que el caso de Adaline sea excepcional es la ausencia de un cadáver. Doblado en Olympusat, México.